una constitución que dice que usted tiene derecho al trabajo, pero es mentira. Dice que tienes derecho a casa, que es mentira, pues si no te la puedes pagar no tienes derecho a casa. Por lo tanto, esta es la mentira, es decir, tú tienes unos derechos, pero que no se cumplen. En cambio, en el Estado comunista sí, porque tú tienes trabajo, tienes derecho al trabajo y por lo tanto trabajas. Y tienes derecho a casa y tienes casa. Tienes derecho a luz y tienes luz. Tienes derecho a agua y tienes agua. Tienes derecho a gas, porque en todas las casas de la República Democrática Alemana había calefacción y en la Unión Soviética también. Por lo tanto, es decir, lo que tienes que buscar es que la gente viva con dignidad. Con dignidad. Porque cuando no se vive con dignidad, la persona no es persona. Per vostè, segons llegia i l'escoltava algunes vegades en alguna tertúlia, el màxim error d'un comunista espanyol és defensar l'independentisme. Sí. Per què? Pues porque las independencias forman parte del discurso burgués nacionalista. Y entonces se utiliza el discurso nacionalista para dividir a la clase trabajadora. Como decía Rosa Luxemburgo, la clase trabajadora, los proletarios de los que nos teníamos que independizar es de la explotación del capitalista, no de la explotación burguesa de una nacionalidad para caer en la explotación burguesa de otra nacionalidad. Però llavors, si al final és caure en l'explotació burguesa de qualsevol de les dues nacionalitats, ja no s'està dividint el proletariat, perquè... Sí, se divide el proletariado porque se le engaña. Però no és molt simplista dir se l'enganya, però si estem en un estat capitalista, posem el cas espanyol, és un sistema capitalista i a Catalunya és el mateix sistema capitalista. Per què s'està dividint el proletariat per voler la independència de Catalunya? Porque se enfrenta el proletariado entre él, por unas banderas que no son las del proletariado. També s'està enfrontant la classe burgesa, que hi ha qui vol la independència i no la vol, o les classes més altes. No, la clase burguesa no se enfrenta entre ellas. Es decir, la clase burguesa lo que quiere es tener el negocio ella. Punto. Entonces, lo que quiere, cuando se habla de la independencia de una zona, de un país o tal, lo que se quiere es tener el control total de los medios de producción. Però quan estava en el ple procés aquí a Catalunya i es va fer una crida des de Madrid d'emportar-se la seu social d'algunes empreses a Madrid, no s'estava parlant del proletariat, s'estava parlant de les empreses, s'estava parlant del capital. Claro, porque la pelea es del capital. ¿Qué le importaba al pueblo eso? Es decir, los movimientos nacionalistas son todo una mentira, que es el último reducto que tiene la burguesía para intentar evitar que la población se levante i proteste de sus misèries. Però això no tenia sentit quan es parlava de l'antiga URSS de no voler la independència d'unes zones perquè el que s'estava intentant era abocar el capitalisme a aquelles zones. Jo ho podia entendre en aquell moment, però en l'actualitat, en països capitalistes, no li veig el sentit. Sí, además hay un sentido claro. El problema es que frente a la globalización imperante capitalista que tenemos, lo que le interesa a los amos del cortijo globalistas, que son muy pocos, es que los estados-nación vayan desapareciendo. Y entonces, cuanto más los estados-nación sean más débiles, más laxas serán las legislaciones que hagan. Llavors sí que hauria d'estar a favor de que hi hagin estats-nació. Claro, pero cuanto más grandes y poderosos, mejor. Pero no el Estado-nación... El comunisme hauria d'estar a favor de que hi hagués molts estats-nació perquè... Sí, comunistes. Llavors, per què no s'està... Per què vostè em diu el comunista espanyol mai voldria un independentisme? Porque es destruir el Estado-nación español. Pero lo que no se tiene que entender... A favor d'un estat català. ¿Una estat-nació català? No, a favor de pequeños cortijos. Es decir, ya tenemos bastante con luchar con un cortijo para encima tener que luchar con pequeños cortijos. Yo no defiendo el Estado-nación español en el sentido que algunos dirán españolista, la España rancia, etc. No, yo defiendo el Estado-nación español comunista. I entonces... Però sabent que no hi ha un estat comunista que és capitalista, per què està en contra de l'independentisme? Porque estoy en contra
yo estoy en contra del independentismo catalán porque es burgués y de derechas. Igual que estoy en contra del nacionalismo español, burgués y de derechas. I entonces, jo, contra tot el que sea burguès i de derecha, estaré en contra. Lenin defensava amb la publicació del dret d'autodeterminació de les nacions que igual que hi ha classes oprimides, també hi ha nacions oprimides i que el comunisme havia d'estar al costat d'aquestes nacions oprimides. Vostè creu que Catalunya és una nació oprimida i que el comunisme hauria d'estar-hi al costat? No. Mire, primero Lenin se equivocó, porque todos los maestrillos hacen un bojón. I Lenin se equivocó. Es va equivocar amb la defensa de defensar les nacions oprimides. No se les hauria de defensar. En el derecho de autodeterminación. Eso se lo dijo Rosa Luxemburgo, se lo dijo Stalin. Pero es que los capitalistas o los que defendéis el capitalismo siempre sacáis la cita de Lenin. Pero lo que no decís, claro, Lenin es un señor que esto lo escribió en 1912 o 14. Pero ¿por qué no decís lo que dijo en 1919? Que reconoció su error y reconoció que se había equivocado. Entonces, claro, cuando citemos a Lenin, claro, Lenin ya es un señor que ya ha fallecido y que tiene una obra completa. Entonces no nos quedemos solamente en lo que nos interesa, quedémonos en todo lo que escribió Lenin. Y entonces Lenin, porque Lenin cuando se dio cuenta que había dado las independencias a determinados países o determinadas zonas de lo que era el imperio ruso zarista, y que luego esas zonas lo que hicieron fue establecer gobiernos burgueses que encima ayudaron a los rusos blancos en la guerra civil rusa, lo que dijo es que me he equivocado y entonces por lo tanto volvió a ocupar esos países, esa zona que pertenecía. Llavors era millor tenir aquestes nacions oprimides? No, es que no hay naciones oprimidas, lo que hay son clases oprimidas. No engañemos a la gente. Lo que hay son clases sociales oprimidas, porque la burguesía catalana no está oprimida. La burguesía catalana no está oprimida porque hace negocios con Madrid. ¿Y la nación de Cataluña no, la nación catalana no existe. Perdone, así de claro. Dejemos de engañar a la gente, no existe nación catalana. Estos son inventos. Es va arribar a reconèixer fins i tot en un estatut que després... No, el estatut, a mí lo que reconozcan los burgueses en sus leyes burguesas me la rempampinfla, porque no me las creo nada. Porque los primeros que no las cumplen son ellos. Porque le he dicho antes, hay una constitución que dice que tenemos derecho a la vivienda y al trabajo y no la cumplen porque es mentira. Pues por lo tanto, a mí lo que digan las leyes burguesas me las rempampinfla. Nación catalana no existe. Y eso es un invento burgués. Y la burguesía catalana hace negocios con la burguesía del resto de España o con la burguesía europea. Y explota igual a los trabajadores catalanes que la burguesía de Madrid explota a los trabajadores madrileños o la burguesía andaluza explota a los trabajadores andaluces. Por lo tanto, son explotadores, burgueses explotadores. Llavors, y por lo tanto, yo no voy con un comunista, no puede defender nunca. En la burguesia, no es resumeix en la división territorial. No, es que la división, los comunistas no podemos estar defendiendo rollos territoriales. Es decir, lo que hay que defender es la liberación. Y una vez te liberes de la burguesía que te oprime, se ha acabado la película. Ya está. Porque tú puedes reconocer perfectamente dentro de una España comunista que aquí se hable catalán, no hay ningún problema. Porque también en la Unión Soviética pues hablaban los otros idiomas que se hablaban. No tiene por qué haber un problema. Pues porque me expreso mejor en castellano. Ya está. Yo no tengo problema. Pues a mí se me dicen, hable en catalán, si quiere hago la entrevista en alemán. No tengo ningún problema. O en ruso, o en inglés, o en italiano, o en francés. Usted puede expresarse... Claro, yo me expreso, claro, ya está. Y como además las leyes del estatut que usted ha citado dice que catalán y castellano son lenguas oficiales en Cataluña, pues entonces utilizo la que mejor me expreso. No tengo nada en contra del catalán. Es decir, ya está. Sí, yo lucho